El título de nuestra tesis es El incremento de delitos comunes primarios y la eficiencia del derecho penal premial en Lima Centro. En este caso, los delitos comunes primarios que estamos agarrando es lo que es hurto y robo. Y lo que es el derecho penal premial, estamos en lo que es confesión sincera, terminación anticipada y conclusión anticipada. No estamos tocando lo que es coerción eficaz, ¿no? Vamos a empezar con la primera entrevista con lo que es el objetivo general. La primera pregunta es analizar de qué manera incrementa el delito de comunes primarios y la eficiencia del derecho penal premial en Lima Centro. De acá derivan 3 preguntas, a lo cual va a estar preguntando en este caso, ¿no? Recurriendo a su experiencia profesional, considera que el incremento de delitos comunes como hurto y robo se debe al uso indebido del derecho penal premial en estos casos como confesión sincera, terminación anticipada y conclusión anticipada. ¿Y cómo impacta en nuestra sociedad? Más o menos explique de acuerdo a su experiencia profesional. Primero, el incremento de delitos como el hurto, el robo, que son los delitos contra el patrimonio, es primero exponencial, que duda cabe. Las estadísticas están ahí, nos indican que ahora se roba y hurta más que antes. Pero eso no tiene que ver con la deficiencia o el uso o el mal uso de mecanismos del derecho premial, o de resolución anticipada del caso, como son la confesión sincera, la terminación anticipada y la conclusión anticipada del juicio. ¿Por qué? Porque estos mecanismos son para ofrecer una salida eficiente y temprana y no llegar hasta el juicio con una sentencia. Por ejemplo, la confesión sincera se hace en investigación, ¿no es cierto? Y requiere una confesión espontánea, libre, voluntaria, corroborada y en presencia de juez, fiscal o abogado, lo que manda la ley. Beneficio, reducción 1/3 de la pena, debajo del mínimo. Entonces, derecho premial. El premio es la reducción de 1/3. 2, terminación anticipada, hasta antes de la acusación, negociación, fiscalía, defensa, propuesta al juez, juez, control judicial, sentencia anticipada, fruto de la terminación anticipada. Beneficio, reducción de hasta 1/6 de la pena. 3. Fracasó la confesión, terminación, vas a juicio, escucha la exposición fiscal, la teoría del caso, el alegato de apertura de la fiscalía, acepta los cargos, no los contradices, conviene con ellos, renuncias a la presunción de inocencia, beneficio, premio, reducción de 1/7 de la pena. Como ustedes pueden ver, la escala de beneficios es en función de cuán antes en el proceso decidas reconocer tu responsabilidad, renunciar a la presunción de inocencia y dejar de lado el derecho a la no autoincriminación. Porque los 3, el común denominador es eso, renunciar a esos derechos básicos que son la tríada del proceso penal. Pero eso es para descargar el sistema. Y otra cosa es que se incrementen los delitos. Los delitos no se incrementan, repito, por el mal uso, el uso indebido o deficitario de estos mecanismos del derecho penal premial. Doctor, apelando a su experiencia profesional como abogado, ¿cree necesario que debe seguir aplicando el derecho penal premial de confesión sincera, terminación anticipada, conclusión anticipada en los delitos comunes de hurto y robo? Explique de acuerdo a su experiencia. Sí, por supuesto. Que deben utilizarse, sí, para ese y otros casos. ¿Por qué? Porque la lógica del sistema acusatorio es que del 100% de los casos, 90% se resuelvan antes de juicio y solo el 10% vaya a juicio. Para que se entienda mejor, de 10 casos, 9 deberían resolverse con terminación anticipada, con principio de oportunidad, con confesión sincera o conclusión anticipada de juicio, no llegar a juicio. Solo 1 de 10 casos debería llegar a juicio. La lógica es al revés en el Perú. Lo que estamos pasando es que de 10 casos, 9 pasan a juicio y 1 se resuelven con las lógicas del derecho penal premial. Eso está mal. Deben utilizarse más para descongestionar el sistema, para hacer más eficiente el sistema y para que sea más productivo el sistema. Esto es análisis económico del derecho. Tienes un sistema congestionado, un sistema que no da más, sobrecargado, es un sistema en donde los jueces no van a resolver bien, porque justicia que tarda no es justicia, justicia que no es oportuna no es eficiente. Eso es lo que buscamos. Doctor, disculpe, ¿y por qué en el Perú está la aplicación al revés? ¿Por qué? Porque está pasando como en general en Latinoamérica con el sistema acusatorio. En el Perú el sistema acusatorio se implanta con el decreto legislativo 955. Antes, en el 91, hubo una intentona
que nos dejó algunos artículos como por ejemplo la modificación del mandato de detención, comparecencia, prórroga del plazo de prisión, en fin. Pero no se aplicó cabalmente. El acusatorio viene a partir del 2004, con el código del 2004, Código Procesal Penal, que entra en vigor en 2006, tiene Guaura, tiene la libertad y ahí progresivamente, hasta hace poco en Lima que ya se aplica en todo el Perú. El problema es un problema de entendimiento cultural, de cambio de paradigmas. El sistema inquisitivo reformado, que era el que tenía el Código de Procedimientos Penales del 39, que entró en vigor en el 40, es un sistema que privilegia la confrontación y el conflicto. El nuevo sistema acusatorio es un sistema que privilegia la solución al conflicto a través del proceso. Pero el único proceso no es el proceso común, el que va hasta juicio. Existen procesos especiales, la terminación anticipada es uno de ellos. Doctor, de acuerdo a su experiencia profesional, ¿considere que se debe restringir con respecto al derecho penal premial en los delitos de hurto y robo o deberían continuar? No, debe incentivarse. Alberto Binder, gran profesor argentino de Derecho Procesal Penal, autor y colaborador de varios códigos procesales penales del sistema acusatorio en Latinoamérica, decía: el proceso penal puede servir para solucionar un conflicto, para redefinirlo o para crear otro conflicto. Depende del uso que se le dé. A mí me parece que es muy importante que se entienda, que se interiorice, que se internalice que el proceso penal es para o resolver o redefinir conflictos. Y el proceso penal tiene que ser una solución a eso. No es para aplicar la pena, es para detener la aplicación de la pena. En algunos casos graves lo que corresponde es la pena grave, draconiana y adecuada. En otros lo que corresponde es reducción de la pena conforme a estos mecanismos. Nuevamente, nuestro sistema está colapsado, necesita congestión. ¿Cómo le damos? ¿Cómo descongestionamos? ¿Cómo descomprimimos a nuestro sistema de justicia penal? A través del uso adecuado de estas figuras procesales. Y con respecto a lo que es justicia, ¿de qué manera apoya, digamos, a combatir estos delitos, el derecho penal premial? Porque el concepto de justicia está muy bien graficado en lo que decía Ulpiano. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Al delincuente le corresponde una pena, sí, pero la reacción tiene que ser proporcional. Si te imponen una pena de 6 años por un caso de hurto agravado, la pena es adecuada. Si te imponen, por ejemplo, una pena de 10 años para un caso de robo agravado, la pena podría ser adecuada. O sea, estos mecanismos lo que hacen es que la pena te la impongan antes, sin esperar todo el juicio. A cambio, el beneficio es el Estado se ahorra recursos y no llevar todos los casos a juicio. Y el sistema muestra eficiencia, porque los casos que se resuelven con eficiencia son los casos con sentencia, no con prisiones preventivas, no con acusaciones. El buen fiscal es el que logra condenas y el buen juez es el que decide con imparcialidad e independencia. Muy buen punto. Con respecto al objetivo específico 1, conocer de qué manera impacta el incremento del delito común de hurto y la eficiencia del derecho penal penal de terminación anticipada en Lima Centro. De ahí derivo 3 preguntas. La primera pregunta sería: recurriendo a su experiencia profesional, ¿considera que el incremento del delito común de hurto se debe al uso indebido del derecho penal premial? No, como ya lo expliqué, que son 2 puntos distintos. Más bien, el uso del derecho penal premial, repito, es para resolver conflictos, pero no tiene que ver con el aumento o la reducción de la tasa de criminalidad. Esos son otros factores. Y hay que conjurar la tasa de criminalidad con buena política criminal, que en el Perú no existe. Tenemos un observatorio de criminalidad que es un saludo a la bandera, y política criminal no hay. Por eso es que nuestras regulaciones son asistémicas, contradictorias y algunas veces contraproducentes. Desde su punto de vista, ¿cree que es necesario seguir aplicando el derecho penal premial en el delito común de hurto y por qué? Sí, claro. Como lo he dicho, en hurto, robo, delito contra el patrimonio, ayuda a descongestionar el sistema. Ese es el principal rédito que tiene el uso del derecho premial. No se debía restringir. No se debe restringir. Debe aplicarse bien. El fiscal y la defensa tienen que negociar bien dentro del marco de la legalidad, ojo. Y el juez tiene que hacer un adecuado control. El control del juez, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, es sobre la razonabilidad de la pena
y sobre la adecuada calificación jurídica. Esos son los dos baremos que tiene que ver el juez. Si está bien la pena y si no se viola el principio de legalidad, el juez tiene que aprobar el acuerdo. ¿La reparación civil influiría mucho en este caso en lo que es hurto? La reparación civil es para poder reparar el daño Claro. que genera el hecho antijurídico de un delito. Entonces, son distintos extremos. El control penal es sobre pena, calificación jurídica. El control civil es sobre el daño y sus adecuados criterios de imputación. Ok. Con respecto al objetivo específico 2, conocer de qué manera impacta el incremento del delito común de robo y la eficiencia del derecho penal penal de determinación anticipada. Recurriendo a su experiencia profesional, ¿considera que el incremento del delito común de robo se debe al uso indebido del derecho penal premial? Explique por qué. Repito la respuesta a la pregunta anterior. Tanto hurto como robo, como cualquier delito contra el patrimonio, se debe a otros factores. ¿Cómo hacemos para reducir? Mejores políticas educativas, mejores políticas de seguridad, no el plan Bukele, que es el plan facilista de a los delincuentes hay que cortarle la cabeza, a la gente que delinque, al que roba hay que cortarle la mano. Eso no soluciona nada. Estados Unidos es el país que tiene las penas más duras y es el país donde la gente loca entra y dispara a mansalva a los niños. Entonces, eso te ejemplifica de que la pena de muerte no soluciona nada. Tener un código penal lleno de penas altas o tener un código penal kilométrico, un mamotreto de 30 tomos, no va a hacer que el Perú tenga menos crimen. Hay que tener cuidado con eso. Hay un profesor americano, criminólogo, que dice gobernar a través del delito. Al contrario, el endurecimiento de penas, el modelo tiránico del derecho penal, autoritario del derecho penal, que es contrario al modelo garantista, es muy peligroso, porque siempre que el derecho penal gana espacio y gana terreno, los ciudadanos perdemos terreno de nuestra libertad. Haciendo su análisis con respecto al derecho penal premial en lo que es el delito de robo, ¿qué cambio le podría dar usted de acuerdo a su criterio profesional? ¿O debería continuar? ¿O qué cambio le aplicaría a usted de acuerdo a su criterio profesional? Primero, el ministro de Justicia tiene que tener asesores en política criminal. La política criminal, como dice Muñoz Conde, es básicamente la política para prevenir y sancionar los delitos. Tiene que haber un panorama y una mirada prudente, reflexiva, tomar las mejores experiencias del derecho comparado y siempre que se aplique, haciéndose con absoluto respeto y plena observancia del debido proceso, del principio de culpabilidad, del principio de presunción de inocencia y principio de legalidad penal. Doctor, con referencia al tema que acabamos de hablar, ¿qué tan importante considera usted que vendría a ser la educación dentro de nuestra sociedad? Hablando desde lo pedagógico, ¿no? Hasta de repente lo cultural. Es lo más importante, porque si educas bien a un niño, evitas castigar al adulto. Es una realidad inobjetable. Los países que tienen los mejores sistemas educativos del mundo, voy a poner como ejemplo a Finlandia. En Finlandia, las tasas de criminalidad no son las tasas de criminalidad del Perú. ¿Por qué? Porque tienen un buen sistema educativo. Por ejemplo, ¿qué reformas tienen que haber en el sistema educativo? Me permito mencionar algunas. La currícula escolar tiene que tener un curso de inteligencia financiera. 2. La currícula escolar debe entender que hay 4 pilares del aprendizaje moderno. Escritura, número 1. Lectura, número 2. Aritmética, número 3. Y número 4, competencias en habilidades de expresión oral. Ese es el reto moderno. No podemos tener profesionales que no saben expresarse o comunicarse. Eso es inadmisible. No necesitas ser abogado, periodista o actor para saber expresar. La expresión oral es una competencia, una destreza básica que debe tener todo profesional. Entonces, no puede permitirse que alguien reciba un título sin tener esa formación mínima. Y desde el colegio, educación cívica, educación física. La educación cívica te forma en valores ciudadanos, para que, como Norberto Bobbio decía, los ciudadanos tienen derechos y los súbditos no, para no formar súbditos sino ciudadanos, que reclamen sus derechos.
¿Por qué no hay una constitución para niños? ¿Por qué no hay una convención de derechos del niño explicada para los niños? ¿Por qué no explicamos el derecho penal para los padres de familia? Eso necesitamos. ¿Y qué estamos haciendo? Pena de muerte, la salida del sistema interamericano, tonterías, populistas, frulerías. Eso es pan y circo, pero no soluciona nuestro problema. Peor, nuestros problemas cada vez están peor, más graves, más profundos. Estamos en un atolladero, tenemos que salir de esto. Doctor, para terminar, con respecto a lo que es, digamos, los delitos como en este caso de hurto y robo, que a veces la policía captura, pone a disposición a la policía, de la fiscalía, perdón, y la fiscalía a veces no cumple con su función y llega hasta el juez y queda impune. ¿Qué hacer, digamos, para evitar esos tipos de eficiencias, digamos, en nuestro sistema de justicia? Sí. ¿Y cómo aplicar en este caso, cuando hay capturas, el derecho penal premial? Claro que el fenómeno de la puerta giratoria va a estar presente siempre. Delincuentes que ingresan por una puerta y por la misma puerta de entrada es la puerta de salida. No les pasa nada. O sea, el derecho penal no les toca un pelo. La pregunta es, ¿y eso por qué pasa? Por varias cosas. Los fiscales piden la detención de Wanda, la pareja del llamado maldito Cris, y lo hacen mal, no acompañan los elementos de convicción. El juez le rechaza. El titular del día siguiente es: juez libera a Wanda, pareja de maldito Cris. El problema no es del juez, es de la fiscalía. Necesitamos fiscales más competentes. La policía dice: le hemos pasado la información a la fiscalía, y la fiscalía no pide prisión, sino que libera y lo cita, lo pone en calidad de citado. El problema es que si tú revisas las horas, el informe policial llega minutos antes de que se cumplan las 48 horas de flagrancia o los 7 días de detención preliminar. El problema no es de la fiscalía, sino de la policía. Y también es el problema de la fiscalía porque no controla ni supervisa el trabajo de la policía. El juez que por presión mediática o de otro tipo no resuelve conforme a la ley y la Constitución. El abogado que no defiende adecuadamente. El problema no es un problema de diseño normativo ni de cambio del sistema procesal. El problema, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente no está haciendo su trabajo. Los órganos constitucionales no están cumpliendo sus roles. El sistema fracasa porque los actores del sistema fracasan. Una obra de teatro va mal, una pieza de teatro es mala, cuando los actores y los personajes no cumplen su papel, no están a la altura de su rol. El fiscal debe investigar con objetividad, el policía colaborar en la investigación, el juez decidir con imparcialidad y el abogado defender con eficiencia. Si todos cumplen su papel, vamos a tener un sistema ideal. Pero tú no puedes pretender ir con un Lamborghini a alguien que ni siquiera sabe manejar. Primero tienen que manejar el sistema y segundo tienen que manejarlo bien para que se cumpla la función. Eso es. Ok, doctor. Gracias. Eso es todo, doctor.